Paz y bien, hermanos. Homilía para el cuarto domingo del tiempo ordinario del ciclo C. Estamos en el Evangelio de San Lucas y este domingo continuamos la escena de Jesús en Nazaret. Jesús rechazado por su pueblo en la sinagoga de Nazaret. Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículos 21 al 30. Escuchemos directamente el Evangelio de Jesús. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos. Y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió camino entre ellos, se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Hermanos, el domingo pasado entrábamos nosotros no con una realidad virtual, sino espiritual, en la sinagoga de Nazaret, en la cual, en aquel memorable sermón, se anunció Jesús a sí mismo como el Mesías Redentor, que venía a evangelizar a los pobres, a romper las cadenas de los cautivos, a iluminar a los ciegos, a liberar a los oprimidos, en una palabra, a traer el año de gracia del Señor. La gente quedó radiante y fascinada. Nosotros quedamos así, extasiados, prendidos de la boca y del rostro del Señor, que anunciaba al mundo al Dios de la ternura. Qué bellos momentos que uno quisiera eternizar, contemplar a Dios y entrar en comunión con Él es el ápice de la vocación humana. Pues el hombre está hecho irremediablemente para el gozo de lo divino. Pero la escena tiene una secuencia, que es la que presenta hoy el texto evangélico, y un remate insólito, trágico y glorioso. Esta es la secuencia. Al primer momento de admiración, sigue la sorpresa que resulta ser un escándalo.
no es este el hijo de José, decía la gente. La sorpresa no es neutral, sino negativa. Es más bien la sorpresa judicial de la incredulidad. Uno del pueblo no puede ser el Mesías de Dios. Sería ridículo y absurdo. El Mesías tendría que venir nimbado de gloria y en cualquier caso tendría que venir de otro lado. Pero no era esa la verdad. El Mesías venía del mismo pueblo, porque Dios en la encarnación se había metido hasta en las calles de la aldea. Y ahora Jesús, como olvidando aquella suprema categoría del Mesías glorioso de Dios, resulta que se va a esconder como profeta en los antiguos relatos de Elías y de Eliseo, viejos profetas que no escribieron, pero que eran muy venerados en todo Israel, profetas del siglo IX antes de Cristo. Jesús nos dice que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, pero a ninguna de ellas envió Dios al profeta, sino a una viuda de fuera del país, del pueblo de Sarepta, más allá de las fronteras de Israel, por el norte. Y cosa semejante argumenta con los hechos del profeta Eliseo. Es posible, pues, que Dios envíe a sus mensajeros, los profetas, fuera del pueblo escogido. Es posible y trágicamente cierto, porque el pueblo verdadero de Dios está esparcido y vive en toda la tierra. Ya comenzamos a sospechar que el asunto que plantea el evangelista trasciende con mucho a las concretas circunstancias de aquel día. No se trata del rechazo de Nazaret a Jesús, su compaisano. Se trata del rechazo de Israel al más ilustre hijo de su historia, a Jesús, Hijo de Dios. Pero sigamos los momentos de la escena. El tono del mensaje pasa a ser polémico y crítico, como si fuera el lenguaje de Dios o de dos que nunca se van a entender. Dice el evangelista: al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos. La guerra definitivamente está declarada. Jesús, expulsado de su pueblo de Nazaret, que es decir, expulsado de su pueblo Israel, y condenado a un barranco. El barranco viene a ser su sepultura. Lo sacaron del pueblo, como lo sacaron a Jesús fuera de la ciudad cuando le llevaron a crucificar, y trataron de despeñarlo por el barranco, condenado por su propio pueblo. Pero aquel barranco de la muerte no fue en este momento el comienzo del final. Concluye el relato sagrado como si estuviéramos viviendo el momento de la resurrección, pero Jesús se abrió paso y siguió su camino. La escena, sin duda, tiene una enorme carga de símbolo. Y en este símbolo aparece la totalidad de la vida de Jesús, significada aquí en una escena que anticipa una vida entera. Demasiadas cosas tan variadas para que se puedan producir en el curso de un par de horas de aquel día. Por tanto, no nos sorprende el comentario que hace al conjunto del episodio la Biblia española, aprobada
para la liturgia por el episcopado español. Dice así la nota: reuniendo en un solo episodio la escena precedente y la tradición sobre el rechazo de Jesús en su patria que debió de ocurrir posteriormente, Lucas resume lo que fue el ministerio de Jesús: aceptación primero y rechazo después. Pongámonos ahora nuestra atención en este punto clave de la escena: Jesús rechazado por su pueblo. Jeremías fue un profeta doliente y rechazado, lo dice la primera lectura de este domingo. Lectura de la vocación del profeta, donde está ya su destino futuro. El caso de Jesús fue eso y mucho más. El rechazo de Israel a Jesús es el problema primero para comenzar a hablar de la vida de Jesús. Jesús aparece en los evangelios como el enviado del amor del Padre, pero la figura de hoy no corresponde a lo que se hubiera podido esperar en la tierra. Sobre la presencia de Jesús en medio de los suyos y el rechazo cordial de su pueblo, hasta excluirlo fuera de la ciudad. Esta ruptura que Jesús no quiere, que no la puede querer porque Él es Dios, esta ruptura, que es la ruptura de la sinagoga y de la iglesia, una ruptura que Jesús mismo de alguna manera la ha provocado, es el problema más grave que arrastra consigo la iglesia con respecto a la primera religión, a la religión del pueblo hebreo elegido por Dios. Solo un milagro de Dios puede realizar este encuentro hasta el corazón entre el judaísmo y la fe de los cristianos. Hermanos, no son cuestiones de alta especulación para los teólogos. Esta es la necesidad más grave, más urgente, más dramática que lleva la Iglesia en su corazón, el pueblo hermano hebreo. Vivimos de espaldas, queriendo dar el rostro apaciblemente al mismo Dios de la alianza, al Dios de Adán, al Dios de Noé, de Isaac, de Jacob, al Dios de Moisés. La más ardiente súplica debe brotar de nuestros corazones. Oh Jesús, Hijo de Dios, nosotros, tus discípulos, te aceptamos como Mesías e Hijo de Dios. Que esta aceptación humilde y gozosa sea la profecía de la aceptación de tu pueblo amado, el pueblo de Israel, para alabarte a ti, Dios nuestro, por toda la eternidad. Amén.